La antorcha tiembla en la mano del eunuco mientras atraviesa el corredor prohibido. Son las 3 de la madrugada, en el Palacio Imperial de Beijing, año 1722, y el silencio es tan denso que puede escucharse el roce de la seda contra el mármol. Nadie debería estar despierto a esta hora, nadie debería estar caminando por estos pasillos. Sin embargo, en algún lugar de la oscuridad, alguien grita. El sonido se corta abruptamente, como si una mano invisible hubiera sellado aquella boca. El eunuco acelera el paso, sudando a pesar del frío invernal que penetra las paredes de piedra. Él sabe lo que sucede cuando el amanecer encuentra testigos en los lugares equivocados. Sus predecesores nunca vieron otro amanecer. Durante milenios, los grandes imperios del mundo construyeron palacios que funcionaban como ciudades dentro de ciudades, universos paralelos donde las leyes de afuera dejaban de existir. Desde la ciudad prohibida de China hasta el palacio de Topkapi en Estambul, desde Versalles hasta el Kremlin, estos monumentos arquitectónicos escondían algo más que tesoros y obras de arte. Escondían verdades que ningún historiador oficial se atrevió a documentar completamente. ¿Por qué? Porque lo que sucedía cuando caía la noche, cuando los cortesanos se retiraban y las puertas se cerraban, revelaba la naturaleza más cruda del poder absoluto. Y el poder absoluto, descubrirás en las próximas horas, no duerme, acecha. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. El concepto del Palacio Imperial nace con las primeras grandes civilizaciones. En Mesopotamia, hace más de 4000 años, los reyes asirios ya entendían que gobernar requería más que ejércitos y leyes. Requería mistificación, distancia calculada entre el soberano y sus súbditos. Los palacios de Nínive y Babilonia no eran simplemente residencias lujosas, eran máquinas arquitectónicas diseñadas para proyectar poder sobrehumano. Sus muros gruesos de adobe y ladrillo no solo protegían contra invasores, aislaban acústicamente lo que sucedía dentro. Y lo que sucedía dentro, especialmente después del ocaso, definiría el curso de imperios enteros. Cuando el sol se ponía sobre Persépolis en el año 480 a.C., el palacio del rey Jerjes se transformaba. Los guardianes de la Puerta de las Naciones realizaban el primer cambio de turno nocturno. Estos no eran soldados ordinarios. Los inmortales, la guardia de élite persa, juraban lealtad no solo al rey, sino al secreto. Cualquier información que emergiera de los cuartos privados debía morir con ellos. Las ejecuciones sumarias de guardias que murmuraban se volvieron tan comunes que dejaron de registrarse. Simplemente desaparecían, reemplazados al amanecer por rostros igualmente inexpresivos. ¿Qué protegían con tanto celo? En las cámaras interiores de Persépolis, Jerjes mantenía un harén de más de 300 mujeres. Pero el harén no era lo que Hollywood nos hizo creer. No era un lugar de placeres ociosos. Era un campo de batalla político donde cada concubina representaba una alianza tribal, una provincia conquistada, un tratado sellado con sangre. Cuando una de estas mujeres quedaba embarazada, comenzaba una guerra invisible, envenenamientos discretos, abortos forzados, bebés que nacían muertos con demasiada frecuencia para ser coincidencia. Los médicos del palacio, muchos de ellos griegos capturados, mantenían registros clandestinos. Sabían que cualquier patrón de mortalidad sospechoso podría costarles la lengua, literalmente. El sistema nocturno de información del palacio funcionaba como una red neuronal oscura. Los eunucos, castrados específicamente para servir sin ambiciones dinásticas propias, formaban la columna vertebral de este sistema. Contrario a la creencia popular, muchos eunucos ejercían poder inmenso. En la corte persa, el jefe de eunucos tenía acceso directo al rey a cualquier hora.
Esto significaba que él, y solo él, decidía qué información alcanzaba los oídos reales durante las horas de vulnerabilidad nocturna. Un rey dormido es un rey influenciable. Las decisiones tomadas en estado de somnolencia o bajo efectos del vino, del opio o simplemente de la fatiga extrema moldearon la historia tanto como cualquier batalla diurna. Avancemos 1000 años hacia adelante y crucemos medio mundo. Estamos en Roma, año 476 después de Cristo, la noche final del Imperio Romano de Occidente. El emperador Rómulo Augustulo tiene apenas 14 años. En su dormitorio del Palacio Imperial de Rávena, escucha los pasos pesados aproximándose. Sabe lo que viene. Su padre Orestes, el verdadero poder detrás del trono, acaba de ser ejecutado por Odoacro, el general bárbaro que se cansó de jugar el juego romano. Pero aquí está lo que nunca te contaron en clase de historia. Odoacro no mata al niño emperador. En cambio, lo pensiona generosamente y lo envía a vivir con familiares en Campania. ¿Por qué esta misericordia inusual? Porque durante los meses previos, en reuniones secretas nocturnas, Odoacro había negociado con los funcionarios del palacio, los archivos, los tesoros, las redes de espionaje del imperio. Todo tenía que transferirse intacto. Matar al emperador provocaría caos burocrático. Los administradores leales podrían destruir documentos vitales. Los generales provinciales podrían no reconocer la autoridad del bárbaro, pero un emperador vivo, abdicando pacíficamente, legitimaba la transición. Y así, en conversaciones susurradas en pasillos oscuros, lejos de las crónicas oficiales, el Imperio Romano de Occidente terminó no con un rugido, sino con un arreglo administrativo nocturno. El modelo romano de intriga palaciega nocturna alcanzaría su perfección máxima en Constantinopla. El gran palacio bizantino era una ciudad dentro de otra ciudad, con más de 200 estructuras conectadas por túneles subterráneos y pasajes secretos. El emperador Justiniano, quien gobernó desde el 527 hasta el 565, convirtió estos pasajes en su red de control absoluto. Cada noche, mientras la ciudad dormía, Justiniano recorría personalmente algunos de estos túneles, acompañado únicamente por su guardia más confiable. Su objetivo: escuchar conversaciones. Las paredes del palacio tenían paneles diseñados específicamente para permitir que voces de habitaciones adyacentes se filtraran hacia pasajes ocultos. ¿Te imaginas descubrir que tu emperador está literalmente escuchando tus conversaciones privadas? Este sistema de espionaje arquitectónico se volvió tan sofisticado que los cortesanos bizantinos desarrollaron un lenguaje de gestos para comunicarse sobre asuntos sensibles. Pero Justiniano contrató espías que se especializaban en leer estos gestos. El resultado fue una paranoia que permeaba cada rincón del palacio. Los suicidios aumentaron dramáticamente, no porque el emperador ejecutara frecuentemente, sino porque la gente prefería la muerte a vivir bajo vigilancia constante e invisible. La esposa de Justiniano, Teodora, llevó la intriga nocturna a niveles que escandalizarían incluso a observadores modernos. Antes de convertirse en emperatriz, Teodora había sido actriz y, según fuentes de la época, prostituta de alto nivel. Conocía los secretos de la élite constantinopolitana. Cuando ascendió al poder, utilizó este conocimiento brutalmente. Estableció una red de informantes femeninas que se infiltraban en los harenes de funcionarios importantes. Estas mujeres reportaban directamente a Teodora durante audiencias nocturnas en sus aposentos privados. Basándose en esta inteligencia, Teodora orquestaba ruinas financieras, divorcios estratégicos y ocasionalmente desapariciones permanentes. Pero el caso más perturbador involucra al general Belisario, el comandante militar más brillante de Justiniano.
Belisario conquistó Italia, destruyó al reino vándalo en África del Norte y salvó Constantinopla durante la revuelta de Nicá. Era virtualmente invencible. Sin embargo, su esposa Antonina era amiga íntima de Teodora. Durante años, mientras Belisario guerreaba en fronteras lejanas, Antonina mantenía un romance abierto con su hijo adoptivo Teodosio. Todo Constantinopla lo sabía. Todos excepto Belisario. Cuando finalmente descubrió la traición, intentó divorciarse. Teodora intervino. Usando su influencia sobre Justiniano, forzó a Belisario a reconciliarse con Antonina. El general, capaz de derrotar ejércitos de 100.000 hombres, no pudo resistir la presión política nocturna de dos mujeres que controlaban los hilos invisibles del poder imperial. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Crucemos ahora hacia Asia, donde la sofisticación de la intriga palaciega nocturna alcanzaría dimensiones que harían parecer amateur al sistema bizantino. La ciudad prohibida en Beijing, construida entre 1406 y 1420, fue diseñada explícitamente para ser impenetrable desde afuera y completamente transparente desde adentro para el emperador. 980 edificios, 8.700 habitaciones y un ejército de 20.000 eunucos cuya única función era mantener el sistema funcionando mientras servían como ojos y oídos del poder central. La vida nocturna en la ciudad prohibida operaba bajo reglas tan estrictas que eran literalmente mortales. Después de la puerta de la pureza celestial, ningún hombre con genitales intactos podía permanecer después del anochecer, con la única excepción del emperador mismo. Incluso los hijos del emperador, una vez superada cierta edad, debían retirarse a sus palacios separados. ¿Por qué? La respuesta oficial hablaba de preservar la pureza imperial. La realidad era control absoluto sobre la reproducción dinástica. Cada acto sexual potencial del emperador debía ser documentado, testificado y verificado. No podía existir duda sobre la paternidad de ningún heredero. El sistema funcionaba así. Cuando el emperador deseaba compañía femenina, no simplemente elegía. Los eunucos principales presentaban tabletas con nombres de concubinas disponibles. El emperador señalaba su elección. La concubina era entonces bañada ritualmente, examinada por médicos para asegurar que no llevaba armas o venenos escondidos, y envuelta desnuda en una sábana de seda. 2 eunucos la cargaban hasta el dormitorio imperial. La depositaban a los pies de la cama. Ella debía arrastrarse bajo las mantas desde los pies, emergiendo junto al emperador. Durante todo el encuentro, eunucos esperaban afuera, cronometrando. Después de un periodo considerado adecuado para la concepción, tocaban un gong. La concubina debía retirarse inmediatamente. El eunuco jefe registraba la fecha, hora, duración y nombre de la mujer. Este registro se convertiría en documento legal crucial si ella quedaba embarazada. Pero lo que este sistema realmente controlaba no era solo la reproducción, controlaba el afecto. Un emperador que se enamoraba perdía objetividad, se volvía manipulable. La historia china está plagada de dinastías destruidas por emperadores dominados por concubinas favoritas. El sistema de rotación forzada, la imposibilidad de pasar una noche completa con la misma mujer, la presencia constante de testigos, todo esto servía para impedir la formación de vínculos emocionales genuinos. El emperador debía ser una máquina de Estado, no un ser humano vulnerable al amor. Claro que el sistema falló repetidamente. Durante la dinastía Tang, la concubina Zhang Guifei logró lo imposible. El emperador Xuanzong, que había gobernado brillantemente durante décadas, se obsesionó con ella. Le concedió poder político real, promovió a sus familiares, descuidó asuntos de Estado por pasar tiempo en sus aposentos. Los eunucos y ministros, horrorizados por esta desviación del protocolo, conspiraron.
En el año 756, durante la rebelión de An Lushan, el ejército imperial en retirada se amotinó. Exigieron la muerte de Yang Weifei como precio por continuar protegiendo al emperador. Xuanzong, quebrado, ordenó su estrangulamiento. Ella tenía 38 años. Él nunca se recuperó emocionalmente y abdicó poco después. Las noches en la ciudad prohibida también escondían violencia sistemática. Los castigos por infracciones de protocolo eran salvajes. Un eunuco sorprendido, robando comida, podía ser golpeado hasta la muerte públicamente en el patio. Una sirvienta que miraba directamente al emperador podía perder los ojos. Pero las ejecuciones eran solo el nivel superficial de violencia. El verdadero horror residía en los castigos diseñados para no dejar marcas visibles. Existía una técnica llamada muerte lenta o linchi, reservada para traidores. La víctima era atada a un poste. Durante horas, a veces días, los verdugos cortaban pequeñas piezas de carne, asegurándose de mantener a la persona consciente el mayor tiempo posible. Estos castigos ocurrían típicamente antes del amanecer en patios internos donde los gritos no podían escucharse desde afuera. Los eunucos, a pesar de su posición servil, desarrollaron su propia jerarquía de poder brutal. Los eunucos jefes controlaban el acceso al emperador. Esto significaba que prácticamente decidían qué ministros podían presentar peticiones, qué informes alcanzaban la vista imperial, qué memorandos desaparecían misteriosamente. Durante la dinastía Ming, el eunuco Wei Chongxian acumuló tanto poder que efectivamente gobernó China durante años, mientras el emperador Tianqi se dedicaba a la carpintería. Wei orquestó purgas masivas de funcionarios honestos, estableció una policía secreta personal y acumuló riqueza que rivalizaba con el tesoro imperial mismo. Solo cayó cuando Tianqi murió y el nuevo emperador lo arrestó. Wei se suicidó antes de enfrentar tortura. Su cuerpo fue desmembrado y exhibido públicamente como advertencia. Pero incluso Wei Chongxian palidece comparado con la emperatriz viuda Cixi, quien dominó China desde 1861 hasta 1908. Cixi comenzó como concubina de bajo rango. Cuando dio a luz al único hijo varón del emperador Xianfeng, su estatus cambió dramáticamente. Después de la muerte del emperador, Cixi maniobró para convertirse en regente de su hijo pequeño. Cuando él alcanzó la mayoría de edad, Cixi se negó a ceder poder. Cuando su hijo murió sospechosamente joven, ella colocó a su sobrino de 3 años en el trono y continuó gobernando. Cuando este sobrino, el emperador Guangxu, intentó reformas que amenazaban su poder, Cixi lo colocó bajo arresto domiciliario. Él pasó los últimos 10 años de su vida como prisionero en su propio palacio. ¿Cómo mantuvo Cixi este control absoluto durante casi 5 décadas? A través del dominio maestro del sistema nocturno de información. Cixi dormía irregularmente, despertando a cualquier hora para convocar reuniones sorpresa. Mantenía múltiples redes de espías que se vigilaban entre sí. Rotaba personal frecuentemente para prevenir formación de lealtades grupales. Y utilizaba el miedo con precisión quirúrgica. No necesitaba ejecutar frecuentemente. Una ejecución ocasional, altamente visible y espectacularmente brutal, mantenía a todos en línea durante meses. Sus víctimas favoritas eran aquellas en posiciones de confianza, para demostrar que nadie estaba seguro. El palacio nocturno también era escenario de resistencia silenciosa. Los eunucos desarrollaron su propio lenguaje de señas para comunicarse sin ser escuchados. Las concubinas tejían mensajes codificados en bordados que enviaban a familiares fuera del palacio. Los funcionarios aprendieron a memorizar información sensible en lugar de escribirla, sabiendo que cualquier documento podía ser interceptado. Se cuenta que durante la dinastía Qing existía una red secreta de mujeres del palacio que se ayudaban mutuamente a abortar embarazos no deseados, sabiendo que dar a luz sin el favor imperial podía significar muerte tanto para madre
como para bebé. Estas mujeres nunca fueron capturadas porque operaban con complicidad silenciosa de ciertos eunucos que habían desarrollado empatía por su sufrimiento. Ahora viajemos al oeste, hacia otro imperio donde la noche palaciega escondía sus propios horrores. El palacio de Topkapi en Estambul, sede del Imperio Otomano desde 1465 hasta 1856, combinaba elementos de administración islámica con brutalidad política que rivalizaba cualquier otra corte. El harén imperial otomano albergaba hasta 1.200 mujeres en su apogeo. Estas mujeres, capturadas en guerras o compradas como esclavas, vivían completamente segregadas del mundo exterior. Muchas nunca volverían a ver sus tierras natales. Muchas nunca conocerían hombre alguno aparte del sultán. El harén operaba bajo su propia jerarquía despiadada. En la cima estaba la valide sultán, la madre del sultán reinante. Ella controlaba todo: presupuestos, personal, acceso al sultán. Debajo de ella venían las favoritas actuales del sultán, luego las madres de sus hijos, luego las concubinas ordinarias y finalmente las esclavas de menor rango que servían a todas las demás. La competencia por ascender esta jerarquía era mortal. El envenenamiento era tan común que las favoritas del sultán empleaban probadores de comida. Los abortos forzados ocurrían frecuentemente. Había métodos para inducir infertilidad permanente en rivales mediante hierbas que causaban daño uterino irreversible. Las noches en Topkapi también revelaban el mecanismo de sucesión más brutal de cualquier imperio. Durante los primeros siglos otomanos, cuando un nuevo sultán ascendía al trono, su primera acción oficial era ordenar la ejecución de todos sus hermanos, todos, bebés incluidos. Esto se justificaba citando un decreto del sultán Mehmed II. Para el bienestar del Estado, el asesinato de hermanos es permisible. La lógica era prevenir guerras civiles. La realidad era horror sistematizado. Las ejecuciones ocurrían típicamente al amanecer en el patio del palacio. Los hermanos eran estrangulados con cordones de seda, un método considerado honorable porque no derramaba sangre real. Los cuerpos eran llevados inmediatamente para entierro ceremonial, mientras el nuevo sultán observaba impasible. Se esperaba que no mostrara emoción. Mostrar dolor por matar a tus propios hermanos se interpretaba como debilidad. Este sistema genocida fraternal finalmente fue modificado en el siglo XVII. En lugar de ejecutar a hermanos potenciales, comenzaron a encarcelarlos de por vida en una sección del palacio llamada Cafes, la jaula. Aquí, príncipes imperiales pasaban décadas en confinamiento, sabiendo que probablemente solo saldrían si todos los herederos más directos morían. Algunos príncipes pasaron más de 40 años en el Cafes. Cuando finalmente emergían como sultanes, estaban frecuentemente locos. El sultán Ibrahim I, liberado del Cafés a los 25 años después de 22 años de confinamiento, reinó con demencia creciente. Mandó ahogar a 280 concubinas en el Bósforo porque sospechaba que una lo había engañado. No se molestó en investigar cuál. Mató a todas para estar seguro. El sistema de eunucos en Topkapi seguía líneas similares a China, pero con una distinción crucial. Había dos categorías: blancos y negros. Los eunucos blancos servían en áreas públicas del palacio. Los eunucos negros, importados principalmente de Etiopía y Sudán, servían en el harén. El jefe de eunucos negros, el Kislar Aga, se convertía típicamente en uno de los hombres más poderosos del imperio. Controlaba fortunas inmensas, recomendaba gobernadores provinciales y manipulaba sucesiones. Todo este poder emanaba del simple hecho de que pasaba más tiempo cerca del sultán, en momentos privados, que cualquier ministro o general. Conversaciones casuales nocturnas moldeaban políticas que afectaban millones. Las noches en Topkapi
también testimoniaban rituales extraños de poder. Los sultanes otomanos mantenían una tradición de lucha nocturna con sus guardias de élite, los jenízaros. Estos combates cuerpo a cuerpo, supuestamente para mantener al sultán en forma, servían un propósito más oscuro. Permitían al sultán evaluar la lealtad física de sus guardias. Un guardia que luchaba demasiado bien podía ser ejecutado por lesa majestad. Un guardia que claramente se contenía demasiado también era sospechoso. Los guardias tenían que calibrar exactamente cuánta resistencia mostrar. Esta dinámica psicológica perversa mantenía a todos en estado de ansiedad constante. En Europa, mientras tanto, el modelo de palacio nocturno alcanzó su expresión más refinada y simultáneamente más depravada en Versalles. Luis XIV transformó un pabellón de caza en el complejo palaciego más grandioso de Europa, con capacidad para albergar 20.000 personas entre nobles, sirvientes y guardias. Pero Versalles no era simplemente opulento. Era una prisión de terciopelo diseñada para neutralizar a la nobleza francesa, manteniéndola obsesionada con ritual y etiqueta. El día en Versalles seguía un programa meticuloso, pero cuando caía la noche, el barniz civilizado se agrietaba. Luis XIV institucionalizó el sistema de amantes oficiales, las maîtresses en titre. Estas mujeres no eran secretos vergonzosos. Eran figuras políticas reconocidas públicamente con presupuestos oficiales y apartamentos en el palacio. La marquesa de Montespan, amante de Luis durante 13 años, gastaba sumas que excedían el presupuesto de algunas provincias. Pero su caída reveló hasta qué punto la intriga nocturna en Versalles podía descender a lo ocultista. En 1679 estalló el Affaire de Poisson, uno de los escándalos más oscuros de la historia francesa. Durante años, una red de adivinos, alquimistas y envenenadores había operado en París, vendiendo pócimas de amor, venenos y servicios de misas negras a nobles desesperados por obtener o mantener favor real. Cuando la policía finalmente destapó la red, descubrieron que clientes incluían a la mismísima Madame de Montespan. Testimonios judiciales alegaban que ella había participado en misas negras donde bebés eran sacrificados sobre altares improvisados. Luis XIV, horrorizado pero protegiendo la reputación de la madre de sus hijos, quemó muchos expedientes. Montespan perdió su influencia pero nunca fue juzgada públicamente. La verdad completa murió con los documentos destruidos. Las noches en Versalles también revelaban la función del palacio como teatro político permanente. Nobles competían ferozmente por el privilegio de sostener la camisa del rey durante su ritual de vestirse matutino, el lever. ¿Por qué? Porque esos momentos íntimos permitían susurrar peticiones directamente al oído real. Las grandes decisiones de Francia frecuentemente se tomaban no en salas de consejo, sino en dormitorios, durante conversaciones informales que ningún secretario documentaba. Luis XIV entendía esto perfectamente. Manejaba el acceso a su persona como moneda política, concediendo intimidad calculadamente para recompensar lealtad o manipular ambiciones. Pero el sistema versallesco colapsaría bajo el peso de su propia decadencia. Luis XV, bisnieto de Luis XIV, carecía del carácter y disciplina de su antecesor. Permitió que su amante, Madame de Pompadour, ejerciera influencia estatal sin precedentes. Cuando ella murió, la reemplazó con Madame du Barry, ex prostituta cuya presencia escandalizó a la corte. Luis XV también mantenía el Parc Cerf, un burdel privado en Versalles donde seducía a adolescentes de familias burguesas. Muchas de estas chicas quedaban embarazadas. Luis las casaba apresuradamente con sirvientes del palacio, proporcionando dotes generosas a cambio de silencio. Este secreto, a voces, corroía el respeto por la monarquía.
Luis XVI, quien heredó este desastre en 1774, era personalmente virtuoso pero políticamente inepto. Su esposa María Antonieta se convirtió en blanco de odio popular, parcialmente justificado por su gasto extravagante, pero amplificado por pornografía política que la retrataba en orgías lesbianas imaginarias con sus damas de compañía. Panfletos obscenos circulaban París, describiendo supuestas noches de depravación en Versalles. La mayoría era ficción, pero el daño a la reputación monárquica era real. Cuando la revolución finalmente explotó en 1789, la turba que marchó a Versalles venía alimentada no solo por hambre, sino por años de rumores sobre los excesos nocturnos del palacio. Crucemos el Canal de la Mancha hacia Inglaterra, donde la vida nocturna palaciega seguía dinámicas propias. La Torre de Londres, aunque técnicamente fortaleza más que palacio, sirvió durante siglos como sede del poder real. Sus noches eran sinónimo de terror. Los príncipes en la torre, Eduardo V y su hermano Ricardo, desaparecieron en 1483, probablemente asesinados por orden de su tío, el futuro Ricardo III. Los cuerpos fueron descubiertos siglos después, enterrados bajo una escalera. Murieron en la noche, estrangulados probablemente, y sus gritos nunca fueron escuchados fuera de los gruesos muros. Enrique Guise transformó el palacio nocturno inglés en máquina de destrucción marital. 6 esposas, 2 decapitadas, es la estadística memorable, pero los detalles nocturnos son más perturbadores. Ana Bolena, segunda esposa de Enrique, fue arrestada en mayo de 1536, acusada de adulterio con 5 hombres, incluido su propio hermano. Las acusaciones eran casi con certeza fabricadas. Ana probablemente fue víctima de su inhabilidad para producir un heredero varón, combinada con el deseo de Enrique por su dama de compañía, Jane Seymour. Ana pasó sus últimas noches en la torre escribiendo cartas de inocencia que nunca fueron respondidas. El verdugo francés especialmente importado la decapitó con espada, no hacha, supuestamente un gesto de misericordia de Enrique. Ella tenía 35 años. Catalina Howard, quinta esposa de Enrique, corrió peor suerte. Casada con el rey a los 17, probablemente sí tuvo aventuras adúlteras. Cuando fueron descubiertas, Enrique ordenó que fuera paseada por el río Támesis hasta la torre en barcaza abierta para que todos vieran su vergüenza. Sus últimas noches las pasó rezando histéricamente. Practicó colocar su cabeza en el tajo para que la ejecución fuera rápida. Tenía 20 años cuando murió. El sistema británico de intriga palaciega nocturna alcanzó sofisticación completa bajo la dinastía Tudor. Isabel I, quien reinó desde 1558 hasta 1603, nunca se casó pero mantuvo corte de hombres favoritos, cuyas ascensos y caídas creaban drama constante. Robert Dudley, conde de Leicester, fue su favorito más duradero. Rumores persistentes alegaban que eran amantes secretos, aunque Isabel negaba férreamente cualquier impropiedad. La esposa de Dudley murió en 1560 en circunstancias sospechosas, cayendo por las escaleras con el cuello roto. Muchos sospecharon asesinato para liberar a Dudley para casarse con Isabel. La reina, sin embargo, se negó a casarse con él, precisamente porque el escándalo destruiría su reputación. Dudley pasó décadas atrapado en amor no consumado con la mujer más poderosa de Inglaterra. El Palacio de Whitehall, residencia principal de monarcas ingleses desde Enrique Opon hasta 1698, contenía más de 1500 habitaciones conectadas por laberintos de corredores y pasajes secretos. Estos pasajes permitían visitas nocturnas discretas. Carlos II, quien reinó desde 1660 hasta 1685, tras la restauración, utilizó estos pasajes extensivamente para visitar a sus numerosas amantes. Carlos reconoció 14 hijos ilegítimos, una fracción probable del total real.
Su esposa Catalina de Braganza soportó humillaciones públicas constantes mientras amantes reales desfilaban por la corte ejerciendo influencia política. Pero las noches de Whitehall también presenciaron tragedia constitucional. El 30 de enero de 1649, Carlos I fue decapitado públicamente frente al Banqueting House. Sin embargo, los días previos a su ejecución los pasó en confinamiento palaciege, siendo trasladado entre diferentes palacios reales convertidos en prisiones. Sus últimas noches las dedicó a oración intensiva y redacción de cartas de despedida a sus hijos. El verdugo que lo decapitó nunca fue identificado públicamente. Trabajó enmascarado y desapareció inmediatamente después. Se especula que fue un verdugo común pagado generosamente o posiblemente un regicida ideológico. Su identidad sigue siendo misterio. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Parte 2. Amanece sobre la ciudad prohibida. El eunuco, que atravesaba los corredores oscuros horas antes, ahora se arrodilla ante el emperador, entregando el informe nocturno. 3 sirvientas muertas por envenenamiento de arsénico. Un oficial menor decapitado por intentar escapar. Una concubina transferida al pabellón de castigo por hablar irrespetuosamente. El emperador escucha sin expresión. Asiente una vez y el eunuco se retira caminando hacia atrás. Otro día en el paraíso imperial. Pero este día será diferente, porque en algún lugar de Europa, mientras el sol también amanece sobre Versalles, un filósofo llamado Voltaire acaba de publicar un panfleto que cuestiona el derecho divino de reyes. La era de los palacios imperiales nocturnos inmutables está comenzando a agrietarse. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Durante el siglo XVIII, mientras la Ilustración florecía en Europa, los palacios imperiales enfrentaban presión creciente para modernizarse o al menos parecer modernos. Federico II de Prusia, quien reinó desde 1740 hasta 1786, construyó el Palacio de Sanssouci en Potsdam como escape del protocolo rígido de Berlín. Federico era fascinante contradicción, déspota ilustrado que correspondía con Voltaire mientras brutalizaba a sus soldados. Sus noches en Sanssouci las dedicaba a conciertos de flauta, lecturas filosóficas y cenas con intelectuales. Pero también mantenía red de espías que reportaban cualquier murmuración contra su persona. La libertad intelectual que permitía tenía límites bien definidos. Cuestiona la religión. Perfecto. Cuestiona al rey. Ejecución. La vida nocturna en Sanssouci revelaba también la homosexualidad reprimida de Federico. Nunca consumó su matrimonio con Isabel Cristina de Brunswick. Pasaba todo su tiempo con favoritos masculinos, particularmente con el teniente Hans Hermann von Katte, con quien probablemente tuvo relación romántica. Cuando ambos tenían 18 años, intentaron fugarse juntos. El padre de Federico, el brutal rey Federico Guillermo I, capturó a ambos y forzó a su hijo a presenciar la decapitación de von Katte como castigo. Este trauma marcó a Federico permanentemente. Pasó el resto de su vida compensando mediante conquistas militares, intentando demostrar masculinidad que su padre había cuestionado. Sus noches solitarias en Sanssouci eran exilio autoimpuesto de intimidad humana genuina. Mientras tanto, en Rusia, los palacios imperiales desarrollaban su propia variante de exceso nocturno. Catalina la Grande, quien gobernó desde 1762 hasta 1796, es famosa por su supuesta vida sexual voraz. La mayoría de las historias más escandalosas son fabricaciones, particularmente la leyenda del caballo, que es físicamente imposible y completamente inventada por enemigos políticos. Pero Catalina, efectivamente, mantuvo serie de amantes oficiales, los favoritos, que ejercían influencia política considerable.
Grigori Potemkin, el más importante, fue probablemente su esposo secreto. Después de su romance inicial se enfrió. Potemkin ayudaba a Catalina a seleccionar nuevos amantes jóvenes, un arreglo bizarro que sugiere afecto genuino transformado en asociación política pragmática. Las noches en el Palacio de Invierno de San Petersburgo, durante el reinado de Catalina, combinaban opulencia artística con realidad política brutal. Catalina era mecenas genuina de artes y filosofía, acumulando colección que formaría base del Museo Hermitage, pero también ordenó purgas sin piedad. La rebelión de Pugachev en 1773-1775, revuelta campesina que amenazó su gobierno, fue aplastada con ferocidad asombrosa. Pugachev fue decapitado y descuartizado públicamente en Moscú. Miles de sus seguidores fueron ahorcados, empalados o marcados y enviados a Siberia. Las órdenes de ejecución firmadas por Catalina llegaban desde su dormitorio del palacio, frecuentemente redactadas después de veladas culturales donde había discutido libertad y justicia con intelectuales visitantes. El sistema de favoritos de Catalina también revelaba su comprensión sofisticada de poder. A diferencia de Luis XV, quien permitió que Madame de Pompadour ejerciera influencia sin contrabalances, Catalina mantenía control estricto. Cada favorito sabía que su posición dependía completamente del capricho imperial. Cuando dejaban de complacerla, eran despedidos con pensiones generosas, pero sin poder político residual. Este sistema permitía a Catalina disfrutar compañía masculina sin comprometer su autoridad absoluta. Era feminismo práctico aplicado a monarquía absoluta. Usar hombres para placer personal mientras mantenía poder firmemente en manos femeninas. El hijo de Catalina, Pablo I, quien reinó desde 1796 hasta 1801, heredó el trono pero no la competencia de su madre. Pablo era paranoico, probablemente con justificación. Su madre lo había despreciado, considerándolo débil y poco apto. Cuando finalmente heredó tras muerte de Catalina, Pablo tenía 42 años y había pasado décadas sabiendo que su madre prefería saltarlo en la sucesión. Esta psicología dañada se manifestó en paranoia creciente. Fortaleció dramáticamente seguridad del Palacio de Invierno, construyendo barreras adicionales y aumentando guardias. Dormía con pistolas cargadas bajo la almohada. Nada de esto lo salvó. En la noche del 23 de marzo de 1801, oficiales de la Guardia Imperial irrumpieron en su dormitorio del recientemente completado Palacio de San Miguel, diseñado específicamente para ser impenetrable. Los conspiradores, borrachos de vodka y nervios, confrontaron al zar. Cuando Pablo se resistió, fue estrangulado con una bufanda. Su hijo Alejandro, el siguiente zar, probablemente conocía el plan de antemano. Esta es la naturaleza del poder palaciega nocturno. Hasta las fortalezas más fortificadas no protegen contra traición desde dentro. Retrocedamos brevemente a China, donde la caída de la dinastía Qing revelaría los últimos horrores del sistema palaciega imperial. La emperatriz viuda Cixi gobernó China hasta su muerte en 1908, pero sus últimos años fueron testigos de decadencia acelerada. Cixi, quien había navegado política compleja durante décadas, finalmente perdió contacto con realidad. Ordenaba joyería elaborada, mientras Tesoro Nacional se vaciaba. Reconstruyó el Palacio de Verano usando fondos destinados a modernizar la Armada china. Cuando Japón derrotó humillantemente a China en 1895, parte de culpa recayó directamente en esta mala asignación de recursos. La noche del 14 de noviembre de 1908, el emperador Guangxu murió misteriosamente. Tenía 37 años. Al día siguiente, Cixi también murió. Tenía 73. La coincidencia provocó sospechas inmediatas. Análisis forense moderno del cabello de Guangxu confirmó envenenamiento masivo por arsénico.
La evidencia apunta a Cixi ordenando su asesinato en su lecho de muerte, asegurándose de que él no sobreviviera para deshacerse de su legado. Asesinó efectivamente a su sobrino hijo adoptivo desde más allá de la tumba. Esta fue su última jugada maestra en 50 años de intriga palaciega nocturna. El poder absoluto hasta el último respiro. La caída de la dinastía Qing llegó rápidamente después. La revolución de 1911 estableció república. El último emperador, Puyi, tenía 6 años cuando abdicó en 1912. Se le permitió continuar viviendo en la ciudad prohibida hasta 1924, cuando fue finalmente expulsado. Puyi vivió para presenciar la invasión japonesa, la Guerra Civil China, y eventualmente trabajó como jardinero bajo el régimen comunista. Murió en 1967, último vínculo viviente con sistema imperial que había perdurado milenios. Su vida abarcó la transición completa desde emperador divino hasta ciudadano común, simbolizando la destrucción total del modelo palaciega imperial. En Europa, la Primera Guerra Mundial destruyó simultáneamente múltiples imperios y sus palacios. El Palacio de Invierno en San Petersburgo fue asaltado por revolucionarios bolcheviques en octubre de 1917. Los tesoros acumulados durante siglos fueron inventariados y convertidos en museos del pueblo. La familia imperial, incluyendo al zar Nicolás II, su esposa Alexandra y sus 5 hijos, fue ejecutada en julio de 1918 en Ekaterimburgo. Los cuerpos fueron disueltos en ácido e incinerados. Durante décadas, su destino exacto permaneció incierto. Solo en 1991, tras colapso de la Unión Soviética, se descubrieron restos que confirmaron ADN mitocondrial coincidente. Incluso en muerte, los Románov fueron negados descanso adecuado por 70 años. El Palacio de Schönbrunn en Viena, sede de los Habsburgo durante siglos, pasó de residencia imperial a propiedad estatal tras colapso del Imperio Austrohúngaro en 1918. El último emperador, Carlos I, abdicó pero nunca renunció formalmente a sus títulos. Pasó años en exilio intentando desesperadamente recuperar su trono. Murió pobre en Madeira en 1922, a los 34 años, de neumonía. Su esposa Zita vivió hasta 1989, casi un siglo después de nacer en era imperial. Ella nunca aceptó la abolición de monarquía, firmando documentos como Zita, emperatriz, hasta su muerte. Fue testigo de ambas guerras mundiales, la Guerra Fría completa y la caída del Muro de Berlín. Su longevidad extraordinaria simbolizaba la persistencia fantasmal de un orden mundial completamente destruido. El Palacio Imperial de Berlín fue severamente dañado en la Segunda Guerra Mundial. El gobierno comunista de Alemania Oriental lo demolió completamente en 1950, reemplazándolo con edificio gubernamental modernista. Esta destrucción deliberada simbolizaba rechazo total del pasado imperial. Solo después de reunificación alemana en 1990 comenzaron debates sobre reconstrucción. El palacio finalmente fue reconstruido parcialmente, abriendo en 2020 como museo. Pero no es realmente el palacio original. Es réplica consciente, reconocimiento de que ciertos pasados no pueden resucitarse, solo conmemorarse. En Japón, el sistema imperial sobrevivió, pero transformado radicalmente. El Palacio Imperial de Tokio fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la rendición japonesa en 1945, el emperador Hirohito fue forzado a renunciar públicamente a su divinidad. Esto fue trauma psicológico masivo para la cultura japonesa. Durante milenios, el emperador había sido considerado descendiente directo de diosa Sol Amaterasu. Ahora era simplemente humano, símbolo ceremonial, sin poder político. El general Douglas MacArthur consideró juzgar a Hirohito como criminal de guerra, pero decidió que preservar la institución imperial facilitaría ocupación estadounidense. Esta pragmática salvó a Hirohito, pero convirtió la monarquía japonesa
en sombra vacía. Las noches en el Palacio Imperial moderno de Tokio son drásticamente diferentes de sus contrapartes históricas. La familia imperial vive bajo escrutinio mediático constante. Cada movimiento es fotografiado, cada palabra analizada. Los príncipes imperiales se casan con plebeyas, impensable hace un siglo. La princesa Mako renunció a su título en 2021 para casarse con un abogado común, rechazando pago de salida de $1,500,000 debido a controversia pública. Esto es inconcebible en términos históricos. Una princesa imperial prefiriendo vida común sobre palacio, eligiendo amor sobre privilegio. El poder místico del palacio nocturno se ha evaporado completamente. Sin embargo, vestigios del sistema palaciega imperial persisten en formas modernas. El Vaticano, técnicamente monarquía absoluta electiva, mantiene algunas tradiciones de secreto palaciega. Los cónclaves papales, donde cardenales eligen nuevo papa, ocurren en aislamiento total. Participantes juran no revelar deliberaciones. Violaciones pueden resultar en excomunión automática. Este secreto, aunque justificado teológicamente, replica dinámicas de poder palaciega. ¿Qué conversaciones ocurren en habitaciones privadas del Vaticano después que turistas se van? ¿Qué decisiones se toman en cenas privadas entre el Papa y cardenales selectos? El manto de sacralidad religiosa envuelve, pero estructura subyacente de poder centralizado opaco permanece. Arabia Saudita mantiene monarquía absoluta donde familia real controla riqueza petrolera incalculable. Los palacios reales saudíes son fortalezas modernas con tecnología de vigilancia que haría envidiar a Justiniano, pero escándalos ocasionales penetran el velo. El asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018 en el consulado saudí en Estambul reveló brutalidad estatal persistente. Khashoggi fue estrangulado y desmembrado por equipo de asesinos enviado desde Riad. El príncipe heredero Mohammed bin Salman niega conocimiento directo, pero inteligencia internacional concluye que el crimen requería aprobación al más alto nivel. La intriga palaciega nocturna no ha desaparecido. Simplemente usa jets privados y teléfonos satelitales encriptados en lugar de eunucos y mensajeros a caballo. Corea del Norte es quizás ejemplo más puro de sistema palaciega imperial, sobreviviendo hasta siglo XXI. Los Kim, dinastía iniciada por Kim Il-sung en 1948 y ahora en tercera generación con Kim Jong-un, gobiernan con poder absoluto que rivalizaría cualquier emperador histórico. La residencia de Ryongson, en Pyongyang, es palacio fortificado moderno. Kim Jong-un raramente aparece públicamente sin preparación meticulosa. Cuando viaja, trenes especiales blindados lo transportan. Su vida nocturna está completamente oculta. Ocasionalmente emergen reportes de fiestas extravagantes con entretenimiento importado, yates de lujo, colecciones de vinos de cientos de miles de dólares. Mientras tanto, su población sufre malnutrición. Esta disparidad brutal entre élite palaciega y población general replica exactamente dinámicas de imperios antiguos. Entonces, ¿qué hemos aprendido de este recorrido por las noches prohibidas de palacios imperiales? Primero, que poder absoluto corrompe sistemáticamente, no porque los individuos sean inherentemente malvados, sino porque sistemas sin contrapesos desarrollan patologías inevitables. Un emperador que puede ordenar muerte de cualquiera sin justificación, eventualmente ordenará muertes injustificables. No hay excepción histórica a esta regla. Segundo, que secreto es herramienta fundamental de tiranía. Los rituales de corte, protocolo elaborado, segregación física entre gobernante y gobernado, todo sirve para ocultar realidad del poder del escrutinio público. Tercero, que resistencia persiste incluso en condiciones más opresivas. Eunucos que desarrollan códigos secretos, concubinas que comparten abortivos,
funcionarios que memorizan en lugar de escribir información sensible. La humanidad encuentra grietas en cualquier sistema de control total. ¿Podría resurgir el modelo palaciega imperial? En forma clásica, probablemente no. Tecnología moderna hace secreto total imposible. Satélites fotografían cada centímetro del planeta. Internet permite comunicación que ningún sensor puede controlar completamente. Los tiempos de emperadores viviendo detrás de muros impenetrables, mientras Mult parte sin parte 2, continuación. ¿Podría resurgir el modelo palaciega imperial? En forma clásica, probablemente no. Tecnología moderna hace secreto total imposible. Satélites fotografían cada centímetro del planeta. Internet permite comunicación que ningún sensor puede controlar completamente. Los tiempos de emperadores viviendo detrás de muros impenetrables, mientras multitudes ignorantes especulan sobre su naturaleza divina, han terminado. Pero la esencia del sistema, concentración extrema de poder en individuos o familias pequeñas, operando con mínima transparencia, esa esencia persiste y podría intensificarse bajo nuevas formas. Considera el surgimiento de billonarios tecnológicos cuya riqueza y poder rivalizan pequeñas naciones. Estos individuos controlan plataformas que moldean opinión pública global, algoritmos que determinan qué información ve la humanidad, sistemas de vigilancia que rastrean cada movimiento digital. Sus palacios son complejos corporativos con seguridad impenetrable, islas privadas e instalaciones de datos donde información de billones de usuarios se almacena y analiza. ¿Qué decisiones se toman en reuniones privadas entre estos magnates y líderes mundiales? ¿Qué acuerdos se negocian en yates en aguas internacionales lejos de jurisdicciones legales? El manto de secreto corporativo y acuerdos de confidencialidad replican funciones del protocolo palaciega imperial, ocultar ejercicio de poder del escrutinio público. La diferencia crucial es que estos nuevos centros de poder no reclaman legitimidad divina o hereditaria. Se justifican mediante narrativas de innovación, eficiencia de mercado y visión empresarial, pero funcionalmente crean las mismas asimetrías de información y poder que caracterizaban palacios imperiales. El empleado promedio de una corporación tecnológica masiva sabe tanto sobre decisiones estratégicas de su CEO como un campesino del siglo XVIII sabía sobre las deliberaciones nocturnas del emperador. La jerarquía persiste. Simplemente viste traje de negocios en lugar de túnicas imperiales. Volvamos brevemente a Europa para examinar cómo palacios históricos se han transformado en símbolos turísticos. El Palacio de Versalles recibe más de 7 millones de visitantes anuales. Turistas fotografían el Salón de los Espejos, donde se firmó el Tratado de Versalles en 1919, terminando la Primera Guerra Mundial. Caminan por los jardines donde María Antonieta fingía ser pastora en su Hamlet artificial. Pero los tours sanitizan brutalidad histórica. No mencionan las misas negras de Madame de Montespan. Minimizan las ejecuciones revolucionarias que siguieron al exceso monárquico. Versalles se presenta como triunfo arquitectónico, no como advertencia sobre decadencia institucionalizada. La ciudad prohibida en Beijing también es atracción turística masiva, visitada por más de 17 millones de personas en 2019, antes de la pandemia. El gobierno chino ha restaurado meticulosamente muchos edificios, recreando opulencia imperial. Pero la narrativa oficial enfatiza grandeza cultural china mientras minimiza aspectos más oscuros. Las exhibiciones explican sistema de eunucos, pero no detallan castigos brutales. Mencionan harén imperial, pero no discuten infanticidios o abortos forzados. Esta es historia como marketing nacional, no como examen honesto de pasado complejo. El Palacio de Topkapi en Estambul presenta sus propios desafíos interpretativos.
Turquía moderna, fundada por Kemal Atatürk en 1923, se definió explícitamente contra el Imperio Otomano que reemplazó. Atatürk abolió califato, secularizó gobierno y occidentalizó cultura. Topkapi se convirtió en museo en 1924, deliberadamente transformado de símbolo de poder islámico en artefacto histórico neutralizado. Las exhibiciones muestran tesoros imperiales, armas ornamentadas, manuscritos iluminados, pero el sistema de fratricidio, el confinamiento en el Cafes, las purgas sangrientas, todo esto recibe tratamiento mínimo. El pasado se presenta como exótico y fascinante, no como moralmente problemático. Esta sanitización de historia palaciega no es conspiración consciente. Refleja incomodidad humana con violencia de nuestros antepasados, combinada con necesidades económicas del turismo. Visitantes no pagan boletos de entrada para deprimirse sobre infanticidio imperial. Buscan belleza arquitectónica, conexión con historia y fotografías para redes sociales. Los museos palaciegos equilibran educación histórica con entretenimiento turístico, inevitablemente inclinándose hacia narrativas más palatables. El resultado es que millones experimentan palacios imperiales sin comprender realmente sistemas de poder que representaban. Sin embargo, algunos esfuerzos recientes intentan presentar historias más complejas. El Museo del Hermitage, en San Petersburgo, instalado en el Palacio de Invierno, ocasionalmente monta exhibiciones sobre vida cotidiana de sirvientes y guardias, no solo de la familia imperial. Estas exhibiciones revelan jerarquías laborales, condiciones de trabajo y resistencia ocasional. No romantiza pasado, pero tampoco lo condena simplísticamente. Presenta complejidad. Personas ordinarias navegando sistema extraordinariamente desigual, a veces perpetuando injusticia, a veces resistiéndola en formas pequeñas. El debate sobre cómo presentar pasado imperial se intensifica cuando involucramos colonialismo. Muchos palacios europeos fueron construidos con riqueza extraída de colonias. El Palacio Real de Bruselas, residencia de la monarquía belga, se financió parcialmente con ganancias del Congo, donde el rey Leopoldo II orquestó uno de los genocidios más brutales de la historia moderna. Entre 1885 y 1908, aproximadamente 10 millones de congoleños murieron bajo régimen de terror diseñado para maximizar extracción de caucho. ¿Debería el palacio reconocer explícitamente esta conexión? Bélgica ha comenzado a confrontar este pasado solo recientemente, con disculpas oficiales emitidas en 2020. Pero el palacio mismo permanece mayormente silencioso sobre orígenes de su opulencia. El Palacio de Buckingham en Londres enfrenta escrutinio similar. La monarquía británica acumuló riqueza durante siglos de imperio que abarcó un cuarto del planeta. La trata transatlántica de esclavos, explotación colonial en India, apropiación de recursos en África y el Caribe, todo esto contribuyó a fortunas que financiaron palacios reales. La familia real británica ha comenzado a reconocer partes de este legado, pero instituciones monárquicas resisten rendición de cuentas completa. Argumentan, no sin razón, que juzgar pasado por estándares morales presentes es anacronismo. Pero víctimas de imperialismo británico y sus descendientes contraargumentan que consecuencias de ese pasado persisten hoy mediante desigualdad económica global, estructural. Estas discusiones revelan verdad incómoda. Palacios imperiales no son solo edificios hermosos con historias fascinantes. Son monumentos a sistemas de poder que causaron sufrimiento masivo. Visitarlos sin reconocer esto es como admirar arquitectura de campos de concentración nazis sin mencionar Holocausto. La analogía es deliberadamente provocativa pero instructiva. Ambos representan mal absoluto institucionalizado.
La diferencia es escala temporal y distancia cultural. El nazismo colapsó hace 80 años y es universalmente condenado. Los imperios que construyeron palacios colapsaron hace un siglo o más y son tratados con ambivalencia, incluso nostalgia. ¿Significa esto que deberíamos demoler palacios históricos? Absolutamente no. Destruir evidencia de pasado es táctica totalitaria, no justicia histórica. Los palacios deben preservarse precisamente porque testimonian tanto grandeza humana como depravación humana. La misma arquitectura que celebramos por belleza albergaba sistemas de tortura. Los mismos salones donde se componía música exquisita eran escenarios de intriga asesina. Esta dualidad es lección fundamental sobre naturaleza humana. Capacidad para crear belleza coexiste con capacidad para crueldad horrible. Ambas son auténticamente humanas. Negar cualquiera falsifica historia. Miremos ahora cómo palacios imperiales aparecen en cultura popular moderna, porque esto moldea comprensión pública tanto como museos. Series de televisión como The Crown sobre la familia real británica presentan vida palaciega con producción suntuosa, pero historia sanitizada. Conflictos son principalmente interpersonales y emocionales, no estructurales o políticos. La serie muestra a Isabel II luchando con responsabilidades de monarquía, pero raramente cuestiona legitimidad de la institución misma. Es entretenimiento diseñado para audiencias que encuentran monarquía fascinante, no amenazante. Versailles, serie francesa que se emitió de 2015 a 2018, tomó aproximación más audaz. Mostró intriga sexual, violencia política y decadencia moral de corte de Luis XIV, con considerable detalle gráfico. Críticos debatieron si esto era historia honesta o explotación sensacionalista. Probablemente era ambas. La serie presentaba investigación histórica seria sobre protocolo de corte y política del siglo XVII, pero también incluía escenas de sexo y violencia diseñadas para atraer audiencias modernas acostumbradas a Game of Thrones. El resultado fue híbrido incómodo, educativo pero también voyeurístico. Películas también moldean percepciones. El último emperador, de Bernardo Bertolucci, que ganó 9 premios Oscar en 1988, cuenta la historia de Puyi con cinematografía impresionante filmada en la ciudad prohibida real. La película humaniza a Puyi mostrándolo como víctima de fuerzas históricas más grandes que él, pero también muestra brutalidad del sistema imperial. Eunucos siendo castrados en masa, concubinas tratadas como propiedades, disciplina cruel. Bertolucci equilibra empatía con crítica, creando retrato complejo que no glorifica ni demoniza simplísticamente. Contrastando, muchas películas de Hollywood sobre realeza europea romantiza irremediablemente. María Antoinette, de Sofia Coppola, estrenada en 2006, presenta a la reina condenada como adolescente incomprendida, atrapada en sistema opresivo. La película es visualmente deslumbrante, pero históricamente superficial. Genera simpatía por María Antonieta, sin examinar seriamente cómo su extravagancia contribuyó a miseria que provocó Revolución Francesa. Es historia como estética, no como análisis. Esto nos lleva a pregunta crucial. ¿Por qué los palacios imperiales ejercen fascinación tan poderosa sobre imaginación moderna? Parte de respuesta es simple. Son hermosos. Representan pináculo de logro arquitectónico y artístico de sus épocas. Pero la fascinación va más profundo. Los palacios representan fantasía de poder sin límites, vida sin restricciones mundanas. En sociedades democráticas modernas, donde incluso líderes más poderosos enfrentan elecciones, oposición y medios críticos, idea de autoridad absoluta ejerce atracción transgresora. No queremos realmente vivir bajo emperador,
Pero imaginarnos como emperador, esa fantasía es seductora. Esta fantasía es peligrosa precisamente porque niega lecciones de historia. Cada sistema imperial eventualmente colapsó, frecuentemente violentamente, porque poder sin contrapesos genera corrupción, resentimiento y eventualmente revolución. Los emperadores que creían ser invulnerables detrás de muros palaciegos descubrieron que ningún muro es alto suficientemente cuando población entera se voltea contra ti. Románov aprendieron esto cuando fueron ejecutados en sótano. Luis XVI lo aprendió en la guillotina. Carlos I lo aprendió en el cadalso. La lista es larga y consistente. Poder absoluto genera caída absoluta. Estamos documentando cada detalle de este sistema de poder. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Entonces, ¿qué heredamos de sistema palaciega imperial? Obviamente los edificios mismos, muchos ahora museos o símbolos nacionales, pero también heredamos ideas sobre poder, jerarquía y secreto que persisten en formas modificadas. El concepto de que élites operan bajo reglas diferentes que personas comunes, que cierta información debe permanecer clasificada para seguridad nacional, que líderes merecen residencias extraordinarias financiadas públicamente, todas estas ideas tienen raíces en tradiciones palaciegas imperiales. Democracias modernas intentan limitar estas tendencias mediante transparencia, separación de poderes y elecciones regulares. Pero tensión persiste. Presidentes y primeros ministros viven en residencias oficiales opulentas. La Casa Blanca, aunque modesta comparada con Versalles, sigue siendo palacio funcional con áreas públicas y privadas estrictamente segregadas. El presidente estadounidense viaja con séquito de cientos, incluyendo personal médico, agentes de seguridad y asistentes. Este aparato replica, en menor escala, cortes imperiales históricas. La diferencia crucial es que presidentes estadounidenses sirven términos limitados y pueden ser removidos mediante procesos legales. Pero mientras están en poder, ejercen autoridad que Luis XIV reconocería. La persistencia de monarquías constitucionales en Europa también es fascinante. Gran Bretaña, España, Países Bajos, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, todas mantienen familias reales con presupuestos estatales. Defensores argumentan que monarquías proporcionan continuidad, identidad nacional y beneficio turístico. Críticos señalan que son anacronismos feudales incompatibles con principios democráticos de igualdad. El debate continúa, especialmente después de escándalos. El príncipe Andrés, retirándose de deberes reales tras asociación con Jeffrey Epstein, o el príncipe Harry y Meghan Markle abandonando familia real británica citando tratamiento mediático racista, estos eventos cuestionan relevancia moderna de monarquía. Lo que es indiscutible es que estas familias reales modernas viven bajo escrutinio sin precedentes. Cada movimiento es fotografiado, cada palabra analizada, cada escándalo amplificado. Esto es opuesto absoluto del secreto palaciega que caracterizaba imperios históricos. La reina Isabel II pasó 70 años en trono navegando esta tensión entre tradición monárquica de distancia majestuosa y demanda democrática moderna de accesibilidad. Tuvo éxito mayormente manteniendo neutralidad política rigurosa y revelando mínimo de vida personal. Pero sus descendientes enfrentan desafío más difícil en era de redes sociales, donde secreto es casi imposible. Consideremos ahora legado cultural e intelectual de vida palaciega. Muchas innovaciones culturales emergieron de cortes imperiales. La ópera italiana, ballet francés, teatro kabuki japonés, porcelana china, poesía persa, todos fueron patrocinados por cortes imperiales. Esto no fue altruismo. Los emperadores usaban patrocinio cultural para proyectar poder y sofisticación.
Pero independientemente de motivación, el resultado fue florecimiento artístico que enriqueció humanidad. Las artes que disfrutamos hoy tienen ADN palaciega. Sin embargo, debemos preguntar qué arte no fue creado debido a sistema palaciega imperial. ¿Cuántos genios potenciales murieron como campesinos analfabetos porque nacieron en clase equivocada? ¿Cuántas mujeres brillantes fueron confinadas a harenes donde sus intelectos se marchitaron? ¿Cuántos eunucos castrados podrían haber sido científicos, filósofos o artistas si hubieran mantenido sus cuerpos intactos y acceso a educación? El arte palaciega que sobrevivió es magnífico, pero representa solo fracción de creatividad humana potencial que sistema imperial suprimió sistemáticamente. Esta dinámica continúa hoy mediante desigualdad económica que limita acceso a educación y oportunidades creativas. Un niño nacido en pobreza en país en desarrollo tiene probabilidades estadísticamente minúsculas de convertirse en científico reconocido o artista celebrado, sin importar su talento innato. Mientras tanto, niños de élites tienen acceso a mejores escuelas, tutores privados, conexiones profesionales y capital para financiar proyectos creativos. Esto no es tan extremo como sistema de castas imperial, pero principio es similar. Nacimiento determina destino más que mérito. ¿Qué podemos hacer con este conocimiento? Primero, debemos visitar palacios históricos con ojos críticos. Admira la arquitectura, pero recuerda el sufrimiento que financió. Aprecia el arte, pero reconoce el sistema de explotación que lo hizo posible. Segundo, debemos resistir nostalgia por supuesta época dorada de orden imperial. Ese orden era estabilidad para élites minúsculas, construidas sobre opresión de mayorías. Tercero, debemos vigilar tendencias modernas que replican dinámicas de poder palaciega. Concentración extrema de riqueza, opacidad corporativa, vigilancia estatal, culto de personalidad alrededor de líderes. Estas son señales de advertencia que historia nos enseñó a reconocer. Las lecciones de noche palaciega son claras. Poder sin transparencia corrompe, privilegio extremo desconecta de humanidad y sistemas que tratan humanos como objetos eventualmente colapsan. Pero también hay lecciones sobre resiliencia. Los eunucos que desarrollaron solidaridad mutua en Ciudad Prohibida. Las concubinas que compartían conocimiento de anticonceptivos. Los funcionarios que memorizaban secretos de Estado para preservarlos de emperadores caprichosos. La resistencia persistió incluso en condiciones más opresivas. Humanidad encuentra formas de afirmarse incluso cuando sistemas intentan reducirla a engranajes en máquinas de poder. Mirando hacia futuro, debemos preguntarnos qué nuevas formas de poder concentrado emergirán. Inteligencia artificial, vigilancia algorítmica y concentración de riqueza digital crean posibilidades para control que exceden capacidades de emperadores históricos. Un algoritmo puede rastrear y analizar comportamiento de billones simultáneamente, algo que ninguna red de espías palaciega podría lograr. Corporaciones tecnológicas saben más sobre usuarios individuales que emperadores sabían sobre sus cortesanos más cercanos. Este conocimiento confiere poder asimétrico masivo. La pregunta es si desarrollaremos contrapesos democráticos efectivos para este poder o si deslizaremos hacia neofeudalismo digital donde élites tecnológicas operan como emperadores modernos, invisibles pero omnipresentes, moldeando realidad desde centros de poder opacos. Las señales son mixtas. Movimientos por privacidad digital, regulación antimonopolio y código abierto representan resistencia, pero concentración continua de poder en pocas corporaciones masivas sugiere que batalla está lejos de ganarse. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote.
comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Historia de palacios imperiales no es solo sobre pasado, es espejo que refleja naturaleza humana, nuestra capacidad para grandeza y depravación, creatividad y crueldad, resistencia y resignación. Los muros de palacios han caído o se han convertido en museos, pero las dinámicas de poder que representaban persisten en formas modificadas. Nuestra responsabilidad es reconocer estas continuidades sin sucumbir a cinismo o desesperación. La historia demuestra que sistemas de poder concentrado eventualmente caen. También demuestra que humanos ordinarios tienen capacidad extraordinaria para resistir, adaptarse y eventualmente transformar condiciones opresivas. Las noches detrás de muros palaciegos ya no son secretas. Las hemos expuesto a luz de investigación histórica. Lo que descubrimos no siempre es agradable, pero es verdad. Y solo confrontando verdades incómodas sobre pasado, podemos evitar repetirlas en futuro. Los palacios permanecen como advertencias arquitectónicas. Esto es lo que sucede cuando poder se concentra absolutamente, cuando élites se aíslan completamente, cuando secreto reemplaza rendición de cuentas. Hemos sido advertidos. La pregunta es si escucharemos. Porque en algún lugar esta noche, en oficinas ejecutivas, en Silicon Valley, en palacios presidenciales, en capitales autocráticas, en mansiones de billonarios en islas privadas, decisiones están siendo tomadas que moldearán futuro de millones. Estas decisiones ocurren lejos de escrutinio público, en conversaciones que nunca serán documentadas, entre personas que responden solo a sí mismas. El espíritu de palacio imperial nocturno persiste. Solo vigilancia constante, insistencia en transparencia y compromiso con principios democráticos pueden evitar que ese espíritu se solidifique nuevamente en sistemas de dominación absoluta. La historia nos ha mostrado el camino. Ahora depende de nosotros elegir no repetirlo.